¿Qué son las barreras mentales y cómo nos van a frenar en la vida? Una de las temáticas que hemos estado hablando es que cuando yo tengo que tener la mentalidad correcta para cambiar mi vida, básicamente buscar algo nuevo que lo que estoy teniendo en este momento, y le voy a invertir tiempo, esfuerzo para ese futuro, una de las cosas con las que me voy a enfrentar son las barreras. Y en este caso, en las mentalidades de barreras que vamos a hablar de hoy, es una barrera de juicio. A veces tengo unos juicios sobre quizás yo mismo o sobre otras personas, las cuales me frenan a poder hacer mis cambios. Esas barreras no son tan claras, no son cosas que yo de verdad pueda ver con claridad, y entonces de alguna manera me sabotean en mi vida. Les voy a dar una historia. Hay una parte en la Biblia, una historia en la Biblia de Jonás, y mucha gente lo conoce como Jonás, el que el pez o la ballena lo llevó por 3 días a un lugar y lo salvó. Pero el caso de Jonás es mucho más profundo que eso. La historia de Jonás es que Dios viene a él y le dice: necesito que vayas a una ciudad que se llama Nínive y necesito que les digas que cambien porque si no los voy a destruir. Y en el caso de Jonás, él no quería ir allá a hacer lo que Dios le dijo porque él mismo tenía el juicio. Él quería hacer el juicio por sí mismo, es decir, no quiero tener nada que ver con la gente de Nínive. Esa gente no se lo merece. Yo sé que si yo voy para allá, tú lo vas a salvar. Y Jonás decide no hacer lo que Dios quiere por su propio juicio y se va para otro lado. Y cuando él se está yendo para otro lado, él toma un barco y se va para otro lugar que es completamente opuesto al lugar donde tenía que ir, o sea, corriéndole a Dios. Cuando él se monta en ese barco, empieza una tormenta. Y el juicio que Jonás tiene y las características mentales que él tiene como para querer él mismo ser el que controla la situación para Nínive, crean un caos en la vida no nada más de Jonás, sino en la vida de las personas que están en el barco con él. Y en ese momento, cuando yo estoy leyendo esa historia, me imagino a veces las barreras mentales que yo tengo afectan no nada más en mi vida, sino esos mismos juicios que yo tengo sobre otras personas y situaciones afectan a las personas que están en mi barco. Pueden ser mi propia familia. Y eso es muy importante porque esa historia nos da una lección de que nuestras propias barreras también afectan a otras personas. Es muy importante que nosotros podamos ver qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y hay uno de los padres de la psicología que se llama Carl Jung. Él habla de algo que se llama la sombra. Son unas partes que son reprimidas de nosotros mismos. Unas partes que nosotros no queremos mostrarle al mundo, no queremos enfrentar nosotros mismos, y es nuestra sombra. Y la guardamos. Jonás, su sombra era el juicio y quizás la arrogancia. Pero de esa misma temática de la psicología de Carl Jung es que nosotros, si reconocemos que tenemos esa sombra, podemos crecer al integrar nuestra sombra en lo que sería nuestra capacidad de poder ver lo que tengo al frente mío y lo que tengo adentro de mí también. Entonces, ¿qué significa todo eso? Lo está diciendo muchas palabras. Sí, es porque estoy tratando de decir que uno tiene que asumir responsabilidad, uno tiene que enfrentar lo incómodo, y eso es la clave para empezar a crecer. Yo primero tengo que ver lo incómodo que tengo al frente o alrededor mío o adentro de mí, y tengo que no tener que evitarlo, porque evitar el caos normalmente crea más caos. Lo mismo que le pasó a Jonás, lo mismo que nos pasa a nosotros mismos. El psicólogo Jordan Peterson lo pone de una manera que me gusta mucho, que a veces cuando tú tratas de evitar la lagartija, esa lagartija se convierte en un dragón. Y hay una historia sobre un dragón que lo dejan en una casa, pero crece tanto que la gente de adentro de la casa tiene que salirse porque ya el dragón es muy grande para poder lidiar con él, ya no hay espacio para las otras personas. Eso nos pasa a nosotros mismos. A veces nuestras mismas lagartijas o problemas en la vida que son pequeños, los evitamos y ellos crecen. Y a la final es más el problema en mi vida que en mi propia vida que yo pueda disfrutar. Entonces, tenemos que entender que esos pensamientos distorsionados crean unas barreras. Y esas barreras son cosas que yo no voy a poder salirme de eso y poder disfrutar de la vida o poder ser exitoso en la vida si todavía tengo esas barreras en mi vida. Nuestro cerebro siempre va a querer resistir el cambio. Siempre tienes que tener eso en cuenta cuando vas a empezar a cambiar esas cosas. Tu cerebro va a querer resistirte. Pero con la práctica, poco a poco, tú puedes adaptarte. Cuando tú no le pones ningún tipo de pensamiento en cómo arreglar esos problemas en tu vida o cómo empezar a ver y enfrentar esas lagartijas, tu cerebro empieza a pensar en otras cosas y no ayudas a crecer y a poder madurar las cosas que te van a ayudar a pasar por esos problemas. Entonces, si nosotros lo enfrentamos, practicamos esa confrontación con esas cosas en vez de evitarlas, empezamos a crear ese cambio, esa adaptación del cerebro que se llama neuroplasticidad. Muy importante reconocer eso porque tu cerebro puede cambiar con el tiempo. Tú puedes cambiar creencias negativas para poder crecer, pero tienes que enfrentarlas para poder fortalecer esas áreas de tu cerebro donde vas a poder solucionar las cosas.
Entonces, para finalizar este video de mentalidad y barreras en nuestras vidas, que a veces son propias, tenemos que primero reconocer nuestras barreras. Tenemos que darnos cuenta, sí, hay este problema en mi vida. Así sea limpiar tu cuarto, así sea lavar tu carro, así sea hablar con una persona que has tenido un problema, pero es una persona cercana a ti y necesitas resolver eso. Hay que reconocer cuáles son las barreras que nos están dejando seguir adelante. Segundo, tienes que asumir la responsabilidad. Tú no puedes dejar que las otras personas ni las otras situaciones sean responsables sobre lo que va a suceder en tu vida. Entonces, asume la responsabilidad para que puedas empezar a cambiar. Tú dices, yo voy a tener el trabajo de empezar a cambiar. Y entonces, poco a poco, empiezas a tomar pequeños pasos para superarlas, que sería el punto número 3. 1. Reconoce tus barreras. 2. Asume la responsabilidad de tener que lidiar y confrontar esas cosas. Y número 3. Empiezas a tomar pasos pequeños para poder superar todas las barreras en tu vida. Así en adelante, puedes cambiar, puedes transformarte. ¿Ok?